Bueno, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, amado Creador. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos como esos altares vivos, amado Rey, delante de tu presencia, buscando de tu presencia y pidiéndote el favor que añadas a nuestra vida de tu presencia. Que hoy el altar que somos cada uno de nosotros, Señor, delante de ti, hoy arda de una manera especial y diferente. Señor, nos presentamos esta madrugada, agradecemos, Padre, por el tiempo que nos permites venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos abrir el libro de la vida y hoy estar presentes delante de tu trono, amado Rey. Señor, hoy estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Por favor, instrúyenos, guíanos y que tu palabra sea hoy esa lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Señor, queremos tu guía, necesitamos tu guía y imploramos a ti que seas nuestra guía. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de devocional. El muro que no era muro. En una finca heredada por dos hermanos, todo parecía ir bien hasta que uno de ellos se casó y decidió mudarse al otro lado del río que dividían sus tierras. Con el tiempo, la comunicación disminuyó y empezaron a surgir comentarios de los vecinos. Tu hermano ya no te considera parte de la familia. Dicen que va a levantar su propia entrada, su propia casa, sus propias reglas. Un día, el hermano que se quedó en la finca miró por la ventana y vio que en el otro lado estaban construyendo una estructura enorme a la orilla del río. Se llenó de enojo y de decepción. Construye un muro para separarnos. Se acabó nuestra relación. Movido por el dolor, preparó herramientas para levantar su propio muro del otro lado. Pero antes de hacerlo, decidió ir a confrontar a su hermano. Cuando llegó, encontró algo sorprendente. No era un muro, era un puente. ¿Un puente?, preguntó confundido. El hermano constructor respondió: sí, lo estoy construyendo para que nuestros hijos y nuestros nietos nunca olviden que este río no nos divide, sino que nos conecta. No quiero que un malentendido rompa lo que Dios nos ha dado como herencia. Este puente será un testigo entre nosotros de que seguimos siendo una familia. El hermano bajó sus herramientas, se quebrantó y lo abrazó. Lo que parecía división era un recordatorio de unidad. Lo que parecía un altar de rebeldía resultó siendo un altar de fidelidad. Y esto no significaba la separación de los pueblos, sino era un recordatorio de que el Señor es nuestro Dios y que seguimos siendo un solo pueblo. Aunque estemos en diferentes territorios, somos un solo pueblo. Acompáñame por favor al libro de Josué, capítulo 22, versículo 29. Nosotros nunca nos rebelaríamos contra el Señor, ni nos alejaríamos hoy de seguir al Señor. Nunca construiríamos un altar para sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u otros sacrificios. El altar que está enfrente de la carpa sagrada es el altar del Señor. Qué precioso cómo este pueblo tenía tan claro, estas tribus tenían una certeza precisa de que ellos nunca se iban a alejar, que para ellos era primordial tener la presencia de Dios con ellos. Para este pueblo el altar era sagrado y estaban tan convencidos de que Él era el altar para ellos. Y yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Cómo está hoy tu altar? Recuerda, en los tiempos de esta historia o en tiempos de Josué, el altar era físico. Ellos levantaban altar en honor a Jehová. Hoy nosotros no levantamos altar físico, pero su altar está hoy más que vivo dentro de usted, dentro de su corazón, dentro de su ser. Quizás usted en su casa, en su habitación, en su lugar de trabajo, tengas un espacio donde tengas un
momento de comunión con el Señor, un lugar destinado para el Señor, y eso está muy bien. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo está el altar de tu corazón? Me impresiona mucho cómo estos pueblos decían que ellos nunca se rebelarían en contra de Dios. Y eso hace parte de una convicción de conocer realmente quién es Dios. Que ellos nunca se alejarían porque ellos estaban seguros de que era Dios. Hoy, ¿qué tanto está ardiendo su altar? ¿Qué tan fuerte está ese altar en su corazón? Mi hermano, mi hermana, nunca, nunca, por favor, piense en destruir. Nunca piense, por favor, en alejarse. Nunca piense, por favor, en apagar esa llama, ese altar que ha puesto dentro de usted el Espíritu Santo de Dios. Él mismo es el altar. Y quizás algunos hoy todavía piensen que el altar es algo físico, pero más que físico, el altar es ese lugar donde tú te reúnes con Dios, con el Padre, a hablar con Él. Ese altar es donde tú te convences de que en ese lugar es donde tú puedes ir a expresarle a Él cómo te sientes, cómo estás, cómo transcurre tu diario vivir. En ese altar es donde realmente tú puedes encontrar las fuerzas que necesitas. En ese altar es donde tú encuentras la dirección. En ese altar es donde tú encuentras la presencia tangible de Dios. Hoy el Espíritu Santo nos ha hecho a cada uno altares donde Él habita. Hoy el Espíritu de Dios quiere que usted y yo recordemos lo importante que somos delante de Él. Somos altares vivos donde Él habita. Por eso la necesidad de que usted y yo siempre estemos conscientes de que Él, como directamente proviene del Padre, como el Espíritu Santo proviene del Señor, Él se ha convertido en ese altar que debemos cuidar, que debemos proteger, que debemos evitar de que algo le suceda. Al Espíritu Santo de Dios le encanta vivir dentro de nosotros. Él disfruta estar en usted y en mí. Usted y yo convertidos altar para que Él viva. Y ojalá usted y yo seamos unos dignos altares donde Él vive. Versículo 30. Cuando el sacerdote Fines y los líderes de la asamblea, los cabezas de familia de las tribus que estaban con él, escucharon lo que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, quedaron bien conformes con la explicación. Luego Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los de Manasés: ahora nosotros sabemos que el Señor está entre nosotros y que ustedes no desobedecieron al Señor. En este asunto, ustedes le han evitado a los israelitas un fuerte castigo. Qué poderoso estos versículos. ¿Sabes por qué? Porque mi hermano, mi hermana, sin duda, Dios es el que va a pelear por ti. Dios es el que te va a defender. Dios es el que se va a encargar de que todo salga a la luz conforme a la voluntad de Él. Si tú y yo estamos haciendo las cosas bien, si tú y yo estamos alineados a las cosas de Dios, mira, estos pueblos venían en contra de las tribus de Rubén, de los gaditas, de los de Manasés, a hacer un señalamiento. Ellos venían con la intención de destrucción. La intención del pueblo de Israel en contra de estas tribus no era una intención buena. En el corazón de ellos había solo guerra y destrucción. Venían ellos con una intención de defender las cosas de Dios. Pero aquí se encontraron con unas tribus que levantaron un altar para también adorar al Señor. Por eso, mis hermanos, a ti no te llamaron a pelear, a ti te llamaron a adorar. Y el altar significa eso: adoración, exaltación, honra y gloria solo al Señor. Y Dios se va a encargar de todas las situaciones. Dios se va a encargar de traer claridad a todo. Muchos se levantarán en tu contra. Muchos vendrán a juzgarte, a señalarte por lo que estás haciendo, por lo que hoy estás generando. Pero recuerda que el gran Dios de Israel es el mismo Dios tuyo y mío hoy. Ellos adoraban a Dios en épocas de Josué. Hoy en nuestra época adoramos al mismo Dios y Salvador.
Hermano, no te preocupes por pelear. Preocúpate por adorar y mantener ese altar con una llama, con un fuego. Cuídalo y protégelo, que nada ni nadie puede apagarlo. Si la situación persiste, recuerda que hay un Dios dispuesto a defenderte. Y sin duda, mi hermano, mi hermana, los demás se van a dar cuenta quién es su Dios, su forma de actuar, de vivir, su forma correcta de poder estar delante de Dios, de conservar ese altar vivo en usted y en mí, obviamente, nos hará dar a conocer a los demás. Este versículo 31 dice que ellos supieron que el Señor Dios estaba en medio de ellos. Los demás irán a saberlo. Los demás van a ser testigos de cómo Dios opera y obra en ti y opera en mí. No te preocupes, solo deja que Dios sea obrando en medio de ti y a favor de ti. Y es que sin duda mantener el altar vivo dentro de usted, dentro de mí, traerá beneficios a nuestras vidas. Recuerde, los israelitas venían sobre estas tribus para destruirles. Ellos venían con una intención no muy buena. ¿Qué hace el altar en cada uno de nosotros? Primero, nos defiende. El altar encendido en su vida y en mi vida hace de que Dios poderosamente nos pueda defender en contra de los que vengan a hacernos cualquier tipo de daño. Número 2, que hace también un altar encendido en la vida de un hombre y de una mujer. Este altar nos dará a conocer. El altar encendido en su vida y en mi vida hará que los demás vean algo diferente. Hará que los demás entiendan y comprendan que usted y yo, aunque parezcamos naturales, somos seres sobrenaturales. Que en usted y en mí hay algo especial, hay una esencia diferente. Y es ese altar encendido, esa llama, ese fuego que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Entonces el mismo altar nos dará a conocer ante los demás. Y número 3, ¿qué más hace el altar en su vida y en mi vida? Evita un castigo para mi generación y para aquellos que me rodean. Mire, Israel venía con la intención de castigar, pero el mismo altar se encargó de evitar de que esto pasara. Entonces, mis hermanos, beneficios de mantener el altar encendido en su vida y en mi vida. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los líderes volvieron de la tierra de los Rubenitas y los Gaditas en la tierra de Galaad, a donde viven los israelitas en la tierra de Canaán, y les informaron lo que aconteció. Otra de las cosas que hace que el altar esté encendido en la vida de un hombre y una mujer es que el mismo altar tendrá que hacer que hablen de ti. Y es impresionante cómo esta porción de la palabra dice que estas personas, el sacerdote y los que los acompañaban, tuvieron que volver a sus tierras a dar un informe, a reconocer lo que había pasado, a dar las instrucciones. El altar se encarga de que aquellos que han venido con algún tipo de intención o de con algún tipo quizás de mala intención, el altar mismo se encarga de hacerlos volver. Mis hermanos, mis hermanas, por eso es tan importante que usted y yo conservemos estos tiempos, que usted y yo amemos estos tiempos, que usted y yo disfrutemos estos tiempos donde alimentamos ese altar. Estos tiempos de devocional son alimentos, son leña para el altar, donde estamos aprendiendo, donde nos estamos instruyendo, donde estamos dejando que el Señor avive dentro de nosotros ese fuego, esa llama, donde permitimos que el Señor sea hoy dándonos de su maná, porque sin duda vendrán diferentes circunstancias y hasta personas quizás utilizadas para apagar nuestro altar. Vendrán diferentes motivos que van a querer apagar el altar. Vendrán diferentes momentos que lo que quieren es opacar su altar. Hoy y en este momento estamos echándole leña al altar, alimentándonos de la palabra, que es la única que nos hace. Le voy a recordar algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios.
Y esto hace parte y estar leyendo de las Escrituras en esta mañana, estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Por eso ame estos tiempos, disfrute estos tiempos, gócese en estos tiempos donde usted está recibiendo el alimento que proviene del cielo. Versículo 33, el informe fue de agrado de los israelitas. Los israelitas agradecieron a Dios y ya no hablaron de ir a la guerra contra ellos, ni de destruir la tierra donde estaban viviendo. Amén. Ese mismo altar se va a encargar de apaciguar todo, de poner todo en orden y de que su rumbo siga de una manera correcta, de una manera ideal. Por eso es necesario que usted y yo mantengamos estos tiempos de altar, mi hermano. ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo vivir estos tiempos? Agradando al Señor, viviendo con el Señor, disfrutando y estar plenamente convencidos de que nuestro Dios, nuestro Salvador, va a estar siempre dispuesto a defendernos, siempre y cuando ese altar esté vivo en su vida y en mi vida. Y terminando este capítulo 22 dice, los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigos porque decían, es un testigo entre nosotros de que el Señor es nuestro Dios. Y usted recordará en este capítulo 22 por qué los israelitas habían ido a estas tribus, porque ellos pensaron que estas tribus se habían rebelado en contra de Dios y que estaban haciendo su propio altar, su propio lugar de sacrificio. Y estas tribus se encargaron de hacerles entender y comprender que lo que ellos querían era mantener vivo esa relación con Dios y que aunque estemos separados los unos de los otros, somos hijos del mismo Dios y ese Dios será testigo delante de nosotros. Entonces, como decía la historia, que este hermano que estaba construyendo un puente para que nunca se les olvidara a ellos quiénes eran sus familias. Podrían estar separados, pero ese puente los unía y que sus generaciones nunca olvidaran de que ellos eran familia. Lo mismo pasa con el altar. El altar se encargará de unirnos los unos a los otros. Por eso, Padre, esta mañana queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por esta semana devocional. Señor, gracias por habernos instruido, habernos enseñado y, amado Rey, gracias por tú convertirte en ese altar. Señor, hoy bendecimos a cada una de las personitas que escucharon este devocional y que lo van a escuchar quizás más adelante. Hoy damos a ti gracias, Padre, por todo lo que has hecho, amado Rey. Y bueno, permítenos seguir siendo esos repositorios donde tu altar, amado Rey, permanezca. Señor, hoy bendecimos a cada uno de los que estamos conectados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, si este devocional ha hablado tu vida, déjanos un comentario. Y si tú crees que alguien lo necesita escuchar, no dudes en compartirlo. Dios me les bendiga grandemente.